desea tener esa palabra. Pero eso es lo que hoy en esta mañana voy a tratar de... Es algo tan profundo que quizás no voy a llegar a... Tan profundo, hermano, que a veces, incluso cuando yo la estoy enseñando, es porque yo la necesito. Yo necesito conocer y entender qué es la fe en Jesucristo y en su palabra, para poder entender lo que el Señor quiere hacer en mi vida y a través de los que me rodean. Hay un texto, hermanos, que quiero usar como base, y está en Hebreos 11:6. Si vaya conmigo a la Biblia. Se pone de pie, por favor, hermano, cuando tenga Hebreos 11:6. Vamos a esperar que todos lo encuentren para así poder leerla. Yo quiero que todos lo encuentren, hermanos, para poder leerla. ¿Lo encontramos, hermanos? Vamos a leer todos juntos. Versículo 6, capítulo 11. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador a los que le buscan. Pero sin fe es imposible. No es quizás, a lo mejor, no, es imposible agradar a Dios. Si usted vino esta mañana y no tiene fe, es imposible que usted esté agradando a Dios o yo estoy agradando a Dios si no tengo fe en su palabra o en Él mismo. Ahora, yo no lo culpo porque vamos a venir quizás sin fe, pero en esta mañana que podamos entender un poco y concentrarnos en lo que dice es tener fe en Jesús y en su palabra. Vamos a orar. Señor, le damos gracias en esta mañana. Señor, te pedimos que tomes control de mis palabras, de cada uno de mis hermanos y hermanas, personas que nos visitan, que podamos entender quizás un poco, Señor, de lo que en esta mañana quieres enseñarnos. Que seas tu palabra, que sea tu Espíritu Santo quien nos guíe. Y, Señor, que podamos salir conociéndote más, amándote más y entregándonos más a ti. Y si hay alguien que no te conociera, que a través de la fe en ti, Señor, pueda ser salvo. Queremos poner el servicio en tus manos, la predicación, y, Señor, que uses al pastor ahí donde está también. Padre, que tu nombre sea glorificado y tu pueblo edificado en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, hermanos, tomen asiento. Hermanos, estamos en un mundo, en una sociedad que está poniéndose difícil. Las cosas se van a poner difíciles y no van a mejorar. Según la Biblia, las cosas se van a poner peor. Incluso que va a llegar incluso hasta la misma iglesia de la fe, va a contender y va a pelearse y se van a dividir. Y muchos se van a ir. Las cosas se van a poner difíciles, no se van a poner mejor. Pero claramente la Biblia dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y si este mundo, si esta sociedad aún está de pie y aún está levantando banderas, proclamando el nombre del Señor, es porque hombres y mujeres que han tenido fe, han llegado a comprender, no solamente cantado que tenían fe, no solamente proclamado que tienen fe, no solamente orado y decirle a la gente que tienen fe, sino han vivido lo que es realmente la fe. Han llorado, han sufrido, pero se han levantado, sabiendo que el Señor es el que los ha levantado y los ha proclamado. Tenemos que entender, hermanos, que abarcan esas dos letras, que podemos decirla con facilidad, pero vivirlas es algo que realmente necesitamos entender. Sin fe es imposible agradar a Dios. Yo puedo estar cantando un canto, hermano, pero si ese canto no me lleva al Señor, no tengo fe que me está tocando mi alma, es imposible que esté agradando a Dios. Yo puedo traer una enseñanza y traer una predicación, pero si yo no tengo fe que eso pueda traer efecto en los corazones de mis hermanos, es imposible que esté agradando a Dios.
La fe es más allá, hermanos, de lo que podemos quizás entender o mirar. La fe es tan profunda, hermanos, que cuando nos la entendemos y la llegamos a comprender, eso va a ser algo en nuestro ser que va a brotar y que se va a notar y que vamos a poder. Cuando una persona tiene fe y ha confiado en él, hermano, no hay vanagloria, no hay egoísmo, no hay algo que pueda él exaltarse en sí mismo, porque la fe en Jesús es la que lo va a doblegar. Me recuerda aquel pasaje de Juan el Bautista cuando decía, es necesario que él crezca, pero que yo mengue. No, para que podamos, la gente alrededor nuestro pueda entender que el Señor ama y quiere transformar, lo necesita mirar la fe en nosotros. Me recuerda también aquel hombre cuando traído por 4, lo subieron a una casa donde Jesús estaba enseñando y dice que hicieron un agujero en el techo para bajar a aquel paralítico. Hermanos, y cuando el Señor le dijo, wow, qué tremendo, mira, te pudieron bajar. No. Le dijo, viendo la fe de ellos, viendo la fe de estos 4 hombres, que no les importó, hermanos, cuando hay fe en ellos, ellos miran algo que Dios ya hizo sin que antes ocurriera. Hermanos, la fe es algo que va a transformar y podemos tener esa visión de que lo que el Señor va a hacer cuando hay fe. Y dice el Señor Jesús, viendo la fe de ellos, le dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho y anda. Es ahí, hermanos, cuando ellos entendieron, la gente que estaba alrededor, sí, estaban contentos, estaban alegres porque el Señor estaba enseñando, pero que quizás no tenían la fe que estos 4 hombres tenían. ¿Qué es la fe, hermano? Usted la ha cantado, yo la he cantado, la hemos escuchado, pero la hemos experimentado. Quizás muy poco. La fe. Quiero que vaya a Santiago, hermanos, capítulo 1. Vamos a leer el libro de Santiago un poco, solamente este capítulo y estos textos. Santiago capítulo 1, versículo 2. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Dónde voy a experimentar yo la fe? ¿Cómo voy a conocer realmente lo que es la fe? Déjame decirte algo, hermano. Es a través del sufrimiento. Es a través de la prueba. Es a través del quebrantamiento de tu alma, de tu espíritu, cuando vas a experimentar y saber y reconocer que no hay nada ni nadie que pueda darte ese consuelo, esa paz o esa tranquilidad, sino a través del Señor Jesús, a través de su palabra. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. No dice que quizás vas a tener pruebas. Está dando por hecho que las vas a tener y las voy a tener. Pero dice, tener por sumo gozo. Hermanos, se escucha algo ilógico. Como algo que me está atormentando, que me estoy angustiando, que a veces no soporto, no duermo, voy a tener el gozo. Yo no entiendo eso. Es algo para la mente humana que no cabe entender. ¿Cómo es posible? No tienen lógica. Hermano, recuerde esas palabras que el Señor le dijo al apóstol Pablo cuando estaba enfermo. Señor, he rogado que me quites esto o este aguijón que tengo. Dijo, ¿qué le dijo? Bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Hermano, cuando el hombre es débil, deja toda la arrogancia, deja toda la vanagloria, solamente se humilla esperando que el Señor se glorifique en eso. Es a través de, si no me dejara mentir, cuando usted se acerca más al Señor es cuando más tiene problemas. Cuando más busca, cuando más llora, cuando más entrega, es cuando el Señor le está atravesando por el valle de lágrimas. Es ahí donde usted empieza a entender que aquí en este lado no me puedo apoyar, por acá no me puedo buscar. Solamente abre, levanta tus ojos y levanta sus manos y Señor, ahí está. Es ahí a través del sufrimiento donde dice que el poder de Dios se va a manifestar. Mucha gente dice, Señor, yo no quiero sufrir. Hermano, ¿sabe lo que lo está diciendo?
que no quiere mirar el poder de Dios. Nadie le gusta sufrir, nadie le gusta batallar, pero es necesario que pasemos por esos lugares para que el Señor se manifieste, para ver el poder de Dios claro y vivo de lo que está haciendo en mi vida y en su vida. Dice el versículo que estamos leyendo, Santiago, versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe, hermano, si usted no ha experimentado una fe probada, realmente no hemos tenido fe. La fe tiene que ser probada, la fe tiene que ser experimentada, pero para eso necesitamos un problema, una dificultad para poder estar atravesando esa situación. ¿Cómo voy a reaccionar? Hay dos maneras. ¿Cómo reaccionamos? Airados, a veces confundidos o frustrados porque las cosas no salen como uno piensa. La otra opción es tener fe en lo que el Señor está haciendo. Hay una frase que dice, no preguntes, nunca le digas al Señor, ¿por qué, Señor? Sino dile, ¿para qué, Señor? ¿Para qué me estás pasando por este valle? ¿Para qué es el propósito que me tienes? Y el Señor le va a dar. Quizás no le va a dibujar realmente lo que quiere hacer, pero ¿sabe lo que el Señor le va a dar? Es paz a través de ese sufrimiento, es tranquilidad, es valor y confianza en Él, para que el Señor le dé las fuerzas y el valor para pasarlo. Y es por eso que la gente dice, pero ¿cómo es posible? Mira lo que está pasando, mira, y lo miras tan tranquilo. Es que no es Él, sino es el poder que habita en Él a través de esa prueba. Es la fe y la confianza en su palabra, en lo que dice en el Señor Jesucristo. Hermanos, tenemos que entender, yo quisiera comprender, y a veces hasta da temor decirle, Señor, yo quiero ver tu poder, enséñame, porque el Señor no juega. ¿Quieres eso? ¿Quieres atravesar? ¿Quieres entender realmente el poder de Dios? Te va a machacar, va a quebrantar tu ego, tu egoísmo, tu odio, tu altanería, y te va a hacer, hermano, a imagen de Él. Es a través del proceso donde a veces mucha gente no quiere más, no aguanto, está aquí. Es porque no tuvo esa paz y esa confianza de pasar ese valle, porque el Señor solamente esperaba un paso más y la gente se desesperó. ¿Qué es la fe, hermano? Usted la ha cantado, yo la he cantado, pero realmente entendemos qué es la fe. Sigamos leyendo ahí el versículo 3, el 4. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos, cabales, si os que os falte cosa alguna. Hermanos, si os que os falte cosa alguna. Y no meramente está hablando de lo material, sino de lo que el Señor está queriendo hacer y poner en nuestras vidas. Dios quiere usar su vida. Dios quiere manifestar su vida. Por eso que cree que nos llaman los hermanos de la fe. Y a veces nos falta. Somos incrédulos. No entendemos por qué. Hay en ocasiones que llegamos a la iglesia con una mente quizás distraída. No entendemos lo que el Señor está haciendo. Y a veces hay gente que está postrada llorando y decimos, ¿por qué está llorando? ¿Qué le pasó? El Señor está tratando con esa persona. ¿Por qué? Quizás tuvo más fe que nosotros, más fe que la otra persona que estaba a un lado. Déjame decir, hermano, que así sucede. Aquellos dos hombres que venían al templo, que habla la palabra de Dios, que venían, el fariseo y el publicano. Los dos venían a la casa de Dios, los dos venían a buscar al mismo Dios, pero tenían una actitud diferente. Solamente uno regresó tranquilo, en paz, perdonado. Porque uno decía, Señor, le doy gracias porque no soy como este hombre. Yo ayuno, yo diezmo, yo hago eso, y empezó a hacer lo que él hace y no lo que Dios quería hacer en él. Hermanos, hay una diferencia cuando usted y yo venimos a la iglesia. ¿Qué actitud traemos? A veces miramos la gente hacia abajo, a veces queremos humillarla porque él no hace esto, porque él no tiene esto, porque yo tengo esto. Es para el Señor, hermanos. Él nos mira igual, pero lo que él mira es la actitud que tú traes y yo traigo para venir a la casa de Dios. Dice, sin fe es imposible
agradar a Dios. Yo pienso, yo creo, hermano, que el Señor puede hacer la obra en muchas y todas las personas que estamos aquí, pero no todos tienen esa fe. Quiero llevarlos, hermanos, a una historia que el Señor mismo Jesús pasó y atravesó por ahí. En el libro de Marcos, capítulo 5. Permíteme un traguito de agua. Libro de Marcos, capítulo 5. Y vamos a ilustrar una historia, hermanos, que realmente nos enseña la confianza, la fe que depositaron este hombre y esta mujer en aquel que todo lo puede y en aquel el único que puede hacer las cosas. Marcos capítulo 5 y versículo 21. La hija de Jairo. Me gusta que hasta el nombre, hermanos, es establecido para que nos demos cuenta que esto fue algo real, que algo que sucedió, no algo pasajero, una fábula, algo que sucedió. Versículo 21 dice así: pasado otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Vino una de los principales de las sinagogas llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogó, y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y viva. 24. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaba. Hasta ahí, hermano. Dice que cuando él llegó había una gran multitud. Hermanos, esto no es de muchedumbre, esto no es de multitud, esto es de corazones sencillos, que quieran conocer, que quieran buscar al Señor de todo corazón. Dice que había una gran multitud. Yo me imagino que había gente que estaba enferma, que venían y lo buscaban por necesidad, pero no tenían fe. Había multitud de gente que lo seguía y andaban por él y se dieron cuenta de lo que él hacía, los milagros que él hacía, pero no tenían fe. Pero un hombre, hermanos, dice la diferencia que dice la Biblia que se llama Jairo, un principal de los judíos, un hombre, un líder importante y influyente, que vino a las calles polvorientas y miraba lo que estaba aconteciendo, lo que hacía Jesús, pero él tenía algo bien particular que hizo la diferencia de toda la multitud. No porque era un líder, no porque tenía influencias, sino porque tiene un corazón sincero, un corazón de un padre que estaba totalmente adolorido ver a su hija casi muriéndose. Él no le importó ir con aquel hombre que en aquel entonces era el carpintero, anda haciendo milagros, el hijo de María y de José. Hermanos, y él era un líder de alta estima y él vino postrándose de rodillas. Número uno, hermanos, tuvo la humildad de venir y postrarse. Un líder, alguien que tenía un prestigio, arrodillándose delante de un carpintero. Eso demuestra la humildad que este hombre tenía. El Señor no miró la posición del líder, el Señor miró el corazón que tenía ese hombre. Es ahí la diferencia, hermanos. La grande multitud lo seguía, lo proclamaba y le gritaba, pero aquel hombre con su corazón quebrado, con una angustia de que su hija se estaba muriendo, fue aquel, reconociendo que él podía sanarlo y tuvo una gran fe que dijo: yo no me importa que mis compañeros, los líderes, los fariseos, los escribas, no importa, yo iré a él. Cuando tuvo la oportunidad de llegar, no solamente le clamó, sí dice que se arrodilló a sus pies y le dijo: ven a mi casa y toca a mi hija porque se está muriendo. Quiero que vaya al cuadro de aquel padre, hermanos, que ya había visto a su hija, que quizás había intentado con algunos médicos, pero mira que él ya le quedaba poco tiempo de vida. La angustia de ese padre, hermanos, lo hizo llevarlo a aquel que tenía el poder de dar la vida y también de quitarla.
¿Cómo pudo un hombre confiar en un simple carpintero como la gente lo decía? Él sabía, en su corazón había algo que ardía para confiar en aquel que podía darle vida. Jairo, cuando él llegó, se postró, dice que clamó. No le dijo, Señor, quizás, no, clamar. Algo, hermanos, que él solamente podía entender el dolor, que era de vida o muerte si él pudiera llegar a su hija y pudiera tocarla, o esa niña iba a morir. Interesante, 12 años tenía la niña. Y quiero que grabe este número, 12 años tenía de edad. Y se estaba muriendo. Tenía una larga vida por delante. Tenía un futuro prometedor, pero se estaba muriendo. Aquel padre, hermanos, lleno de angustia, de dolor. Por eso la palabra de Dios dice que a través del sufrimiento, a través del dolor, se perfecciona el poder de Dios. ¿Usted está batallando? ¿Usted está batallando? ¿Usted está sufriendo? A través de ese dolor, no reniegue, sino clame, dé gracias a Dios por lo que el Señor va a hacer o está haciendo a través de ese sufrimiento. ¿Cuántas veces ha llorado por su hijo, por su hija, angustiado porque quizás no está en el camino de Dios, anda fuera del camino de Dios, fuera de la voluntad de Dios, o su esposo, su esposa? Espere en el Señor, confíe en Él, va a sufrir, va a batallar, pero el Señor tiene la última palabra. Pero no termina ahí. Las cosas se le van a poner un poquito difícil para Jairo. Después que él trajo su petición, después de que él se postró de rodillas, el Señor le decía, ok, vamos. Y empezaron a caminar. Pero como la multitud le apretaba y para allá y para acá, se acerca una mujer. Y esta mujer también tenía una necesidad. Y esa mujer era aquella mujer con el flujo de sangre. Algo terrible, hermano. Vamos a leer adelante el que sigue, el versículo 25. Mientras ellos iban caminando hacia la casa de Jairo, dice el 25, pero una mujer que desde ya hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastando todo lo que tenía y nada le había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Tocó su manto. Oh, hermanos, la cosa se va a poner difícil para Jairo. Él ya tenía una esperanza de decir, Señor, va a mi casa, va para allá, pero alguien más se le atraviesa, le empieza a decir con otra necesidad. Algo pasó y él se detiene. Póngase a pensar en la mente de Jairo, hermano, su hija ya desesperada, pero muriéndose, y él con una desesperación, y no cómo decirle al Señor que la curara, que dejara a ellos. Él tuvo paciencia. Una de las cosas, hermano, que trae la fe es la paciencia. Es la paciencia, esa resiliencia. No es el conformismo, sino una paciencia en Él. Entender lo que el Señor va a hacer. A veces en la mente humana no capta, no entiende, no entendemos lo que el Señor está haciendo, pero a través de eso, dice que el texto que leímos en Santiago, para que la obra de Dios sea perfecta. La prueba, la fe va a pasar por la prueba, pero hay que tener paciencia. Hay que entender lo que el Señor está haciendo ahí. Oh, hermanos, esta mujer dice que ya tenía 12 años y había gastado todo lo que tenía. No había médico que la curara. 12 años, hermano, con una hemorragia, hermanos. Es algo triste. Y más que ello, hermanos, recuerde que estaba todavía en el tiempo de la ley. Una mujer con un flujo de sangre era impura. No podía tocar a nadie, ni nadie la podía tocar a ella. Y tenían que aislarla. Tenía que estar fuera de la ciudad. Tenía que tener un campamento para ellos, para los leprosos y para los impuros. Era algo terrible, hermanos, que no podían. Quiero
que vaya conmigo a Levíticos capítulo 15 y versículo 19 para aclarar ese punto que estoy diciendo, hermanos. Levíticos capítulo 15 y versículo 19. ¿Lo encontramos, hermanos? Alguien que lo pueda leer con voz fuerte, por favor, para que lo pueda, por favor, me ayude. No podía tocarla, hermano. Ahora quiero que lea el versículo 25. Era inmunda, hermanos. Y la gente, hermanos, por 12 años, cuando llegó Jesús, la gente se agolpaba y se amontonaba. Ella se atrevió a ir entre toda la multitud porque ella sabía, tenía fe, que si solamente no hablara, no intentara tener una comunicación con él, dice, solamente tocare y no a él, ni el borde, ni el manto, sino el borde de su manto. Hermanos, ella estaba temblando y diciendo, ¿qué haré? Algo tengo que hacer. El Señor viene, es mi oportunidad. 12 años batallando, yo sé que Él me puede sanar. Es ahí, hermanos, el Señor, Él miró el corazón de esta mujer desde antes. El Señor la conocía. Interesante. ¿Cuántos años tenía la niña? 12. ¿Cuántos años tenía enferma la mujer? 12. Hermanos, estas cosas le empezaron a ellos cuando Jesús tenía un promedio de 18 años, cuando él era un jovencito, pero todo eso iba a acontecer para que la gloria de Dios se manifestara en ese preciso momento. Y en la misma situación y en el mismo día, cuando el Señor pasaba en ese día. Hermano, el Señor sabe hasta dónde te puede llevar con la situación que estás pasando o vas a pasar. El Señor tiene un tiempo determinado. Espera, confía, ten fe en lo que el Señor está haciendo a través de eso. A través de eso te va a purificar, te va a santificar para usarte para la gloria de Dios. Ese tiempo quizás que fue angustioso para esta mujer, 12 años, viviendo con ese derrame, con esa situación difícil y vergonzosa. Es ahí donde el Señor quería tratar con ella. Vamos a seguir leyendo el versículo 28. Dice de Marcos capítulo 5, versículo 28, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida le fue, la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Hermano, no necesitó mucho que hacer. ¿Qué es lo que hizo la diferencia? La fe, la confianza, lo que ella sentía, lo que ella quería a gritar a los cuatro vientos, pero como era inmunda, ella no se atrevía, pero dentro de ella su corazón clamaba, ardía por quizás solamente tocar el borde del manto del Señor. Y la Biblia dice, hermano, que cuando lo tocó, que el Señor se detuvo, porque dice que sintió que salió poder de él. Yo no logro entender esa frase, cómo que salió poder del Señor. Pero ese Señor, cuando tocó, hermanos, esa mujer fue sana de aquel azote. Por 12 años, lo que el médico no hizo, lo que el curandero quizás no hizo, pero lo hizo el Señor Jesús a través de ese toque. Y no precisamente fue el toque, sino lo que ella vio en el corazón de ella. Eso hizo la diferencia. Eso cambió la diferencia. Eso hizo que todo, hermanos, fuera, que ella, el mismo Señor sintió que algo salió de él. Hermano, que nosotros podamos entender el alcance de tener fe, de confiar en el Señor. Y yo le digo en esta hora, hermanos, hay a veces que no creemos, que no estamos convencidos. A veces por el quién lo dice, vamos a creer. A veces por qué lo dice,
y no hay esa humildad de reconocer, Señor, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué me estás tratando de decir? Quizás por este joven, por este hermano, por esta hermana, ¿qué me estás diciendo? Enséñame. No hay la suficiente humildad para poder rendirnos y confiarnos del Señor. Hay una ocasión, hermano, que el Señor dice que en Nazaret no hizo muchos milagros porque la gente era incrédula. No creía lo que el Señor podía hacer, no creía lo que el Señor estaba haciendo y quería transformar. Dice que hizo pocos milagros. Es ahí, hermanos, donde está la diferencia, la incredulidad o la fe. Hemos cantado la fe, pero a veces con nuestros hechos no creemos lo que el Señor está haciendo. Hay otra historia, hermanos, pero para terminar esta quiero darle seguimiento a la lectura. Recuerde que todavía Jairo estaba esperando que el Señor llegara a la casa de su hija, donde vivía él. Versículo, nos quedamos en el 30. El 30. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién me ha tocado? ¿Quién tocó mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ves, la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién le había hecho esto. Él sabía quién, hermano, pero mire el 30. Entonces la mujer, teniendo y temblando, sabiendo lo que era, ella hablaba sido hecho, vino y se postró. Mire nuevamente, se postró, humillación, delante de él, y le dijo toda la verdad. Y le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana del azote. Gloria a Dios, hermano, lo que el Señor hace a través de ello. Imagínese a Jairo todavía esperando lo que el Señor hizo, lo que el Señor estaba haciendo, y todavía él dice: Señor, yo no sé lo que está pasando, pero todavía confío en ti. Más allá de eso, todavía vienen alguien más, conocidos de él, de Jairo, familiares de él, y le dicen: hey, ya cálmate, acaba de morir tu hija. ¿Pero cómo? Si el Señor apenas va a ir en camino, nada más que se detuvo un poco con esta mujer. No, ya no le digas nada. Vente con nosotros. Ya murió. Y el Señor escuchó esto, hermano. Lo que el Señor va a hacer, hermano, es algo grande, algo que no podemos comprender. Miramos ahí adelante el versículo que que leímos adelante, dice el versículo 36. Pero luego que oyó lo que decían, dijo al principal de las sinagogas: no temas, cree solamente. Cree solamente. Hermanos, la historia esta es interesante. Este hombre, la angustia que tenía de que su hija se iba a morir, y cuando le dice: ya, después de mirar que el Señor se detuvo, dijo: ya se pasó, se va a hacer tarde, pero lo que el Señor quería hacer se iba a manifestar un poquito más adelante, hermano. Le dice: hey, ya, no sigas, no molestes al maestro. Hey, ten fe, solamente cree. Cree lo que el Señor va a hacer, cree lo que el Señor va a hacer, y es ahí se va a manifestar el poder de Dios. Hay cosas que no entendemos, hermanos. Lo que el Señor, Él va a su casa, llega a su casa, y todos ya están cantando cantos, y están ahí unos tristes, están llorando porque ya había muerto la niña. Y el Señor los saca a todos. Solamente le permitió a su padre y a su madre. Algo interesante aquí, hermanos. ¿Por qué sacó a ellos los demás? Porque no tenían fe. Y si hay alguien que tiene fe de un hijo que está muriendo, es la mamá y el padre. Ellos, aunque ya esté muerto, creen que puede despertar. Tienen algo dentro de ellos que no importa. El Señor lo puede hacer, algo puede ser un milagro. Esa fe es la que el Señor quería. Y le dijo: vengan ustedes. Y se metió con ellas a orar con ella. Y solamente, hermanos, le tomó y le dijo estas palabras, que la palabra nos dice: levántate, levántate. Solamente con esas palabras: levántate. Y la niña se levantó. Dijo: denle de comer. El milagro, hermanos, Dios lo hace. Parece algo que estamos leyendo como si fuera una telenovela, una película, pero es algo que sucedió, que fue real, pero que no podemos entender
a la profundidad que el Señor quiere que entendamos, porque hay incredulidad en nosotros. Hay hacer. Otra historia, hermano, y con esa vamos a terminar. Es acerca de aquel hombre, de un padre también que tenía un hijo que era mudo. No podía hablar. Y el Señor hace el milagro. Marcos capítulo 9 y versículo, vamos a ver el 4. Marcos 9:14. Dice el encabezado: Jesús sana a un muchacho endemoniado. No solamente, hermanos, el Señor se fija en la nobleza, en los líderes, en los principales, sino también en los inmundos y también en los endemoniados. Para el Señor no hay barrera que el Señor quiera transformar nuestras vidas. No importa quién sea, cómo sea, el Señor va a tratar con ellos. Dice el versículo 14, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas de ellos y escribas que disputaban entre ellos, y enseguida toda la gente volviéndose se asombró, corriendo a él, le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Con sus discípulos. Y respondiendo uno, la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y va sacando y se va secando. Y dije a tus discípulos que les echasen fuera y no pudieron. Respondió él, les dijo: oh generación incrédula. Una vez más, hermano, la incredulidad hace una barrera para que el Señor no obre cosas que quizás nosotros ya pudiéramos haber hecho. La incredulidad es un punto de intermedio que no deja que el Señor obre de gran manera. Y recalcando el texto que leímos, sin fe es imposible agradar a Dios, y si Dios no se agrada no puede hacer obra en nuestra vida ni en la obra de alguien más. Y la mujer, versículo 20, y se lo trajeron, y cuando el Espíritu vio a Jesús sacudiendo con violencia el muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos, Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que sucede esto? Y le dijo: desde niño, y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Hermano, ahí, hermanos, cuando necesitamos entender lo que el Señor va a hacer. Número uno, necesitamos reconocer, postrarnos al Señor, aunque no entiendo lo que el Señor está haciendo en mi vida o el problema que estoy pasando. Yo no lo entiendo, pero el Señor, me someto a ti. Es humildad. Segundo, Señor, ten misericordia de esto que estoy pasando. Hay cosas que yo no entiendo, usted no entiende, hermano. Pero mira lo que dice el Padre. Ten misericordia, el versículo 23. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Tremendo, hermano, lo que el Señor hizo. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, respondió al espíritu inmundo: desciende de él, desciende. El espíritu mudo y sordo espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más. Hermano, lo que el Señor hizo, milagro tras milagro. Quiero terminar con esto, hermanos, diciendo esto. Si notaron la actitud que tuvo cada personaje que miramos, el principal se arrodilló ante él. No le importó la posición que tenía. La mujer con el flujo de sangre, la actitud que tenía. Y cómo clamó al Señor, dijo: si solamente tocare, no el manto, sino el borde de su manto, el corazón que tenía. Aquel
padre, hermanos, que estaba angustiado por su hijo, que desde niño miraba cómo el demonio revolcaba a su hijo y lo hacía como quería, clamó y dijo, Señor, ayuda mi incredulidad. Yo sé, hermano, que aquí hay veces que venimos y se nos hace algo como que no está pasando nada, como que el Señor no está haciendo nada en mi vida o en la vida de alguien más que estoy orando. Dice, Señor, ayuda mi incredulidad. Diciéndole, Señor, auméntame la fe. Yo quiero creer. Yo quiero entender lo que estás haciendo. Y el Señor obró de una manera grande y sorprendente. Yo le digo en esta mañana, hermanos, ¿qué nos hace falta? ¿Qué nos hace falta a nosotros, a usted, a mí? Primeramente, humillarnos delante de Él. Segundo, clamar como la mujer. Y tercero, decirle abiertamente, ayuda mi incredulidad. Ayuda mi incredulidad. Cierro con esto, hermano, para poder y que entienda un poquito más de lo que estoy hablando con aquella anécdota del hombre aquel que llegó y se paró en una esquina y le dijo, yo puedo cruzar esta cuerda de aquí a allá, creo que se las dije, caminando. Y pasó, y todos aplaudieron. Una cuerda de un edificio a otro. Pero dijo, hoy lo voy a hacer con una carretilla en mano. Agarró su carretilla y dijo, ¿cuántos creen que puedo pasarlo? Todos gritaban que sí, sí se puede, sí puedes. Agarró la carretilla y cruzó y regresó. Dijo, wow, sí puedes. Dijo, ¿cuántos creen que puedo hacerlo nuevamente? Y todos, 10, todos, sí podemos, sí podemos. Y le dijo a uno, ¿qué tú crees? Sí, creo, de veras, sí creo. Súbete a la carretilla para pasar. No. Ahí ya no. Es precisamente ahí en ese punto, hermano, donde a veces no, usted y yo no damos el paso de fe. Cuando ya nos va a afectar, cuando algo que nos va a nosotros eso ya no es fe, eso es incredulidad. Hay hijos que están fuera de tu casa, hay esposos que no están contigo. ¿Puedes creer lo que Dios puede hacer con ellos? No mires lo que es, sino mira lo que Dios puede hacer a través de él. Necesita tener fe de que tu hijo puede venir a la casa del Señor. No solamente venir, sino proclamar el evangelio a través de un púlpito. Necesitas tener fe de que tu hija se fue de la casa, de que va a regresar. Esto no es algo, hermano, que lo voy a hacer porque, a ver si pasa. No, eso no funciona. Necesitamos tener una fe convincente, una fe realmente plena, confianza de que el Señor va a hacer y va a obrar, aunque no se mire. No es una fe a ciegas, como la mujer aquella que tocó el borde. No era una fe ciega, era una fe que el Señor podía sanar al instante. Es ahí que el Señor puede obrar, cuando creemos de todo corazón. Hay un canto que entonamos que me gusta muchísimo. Dice, venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros. Dice el canto, venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros. ¿Realmente es sincero el corazón? A veces estamos cantando y hay avaricia. A veces estamos cantando y hay arrogancia. Estamos cantando y estamos enojados con los hermanos. No es sincero el corazón. Necesitamos tener una fe genuina para que el Señor empiece a obrar en mi vida. ¿Y cómo lo va a hacer? Yo le digo, hermano, que la mujer o el hermano o hermana que está pasando por unos problemas difíciles, créame, observe lo que el Señor está haciendo, lo que el Señor está poniendo en él, lo que el Señor está poniendo y haciendo. Son cosas sorprendentes. No es acá arriba los que están en alta posición. No es ahí. A veces el Señor trabaja bajo cortinas que ni cuenta nos estamos dando. Aquella multitud que clamaba y proclamaba no estaba sabiendo lo que esta mujer traía y lo que el Señor hizo en el corazón. Dice que ella sintió que algo y su fuente se paró, se secó, se sanó. La gente ni cuenta se dio, pero ella tenía consciente de lo que el Señor estaba haciendo. Hay momentos que el Señor está tocando tu vida, que Dios habla a tu vida y no hay manera, no hay entendimiento que la gente entienda. No te preocupes si la gente no entienda. Lo que el Señor está haciendo es algo más grande y eso va a crecer y eso va a crecer.
Y eso se va a manifestar en lo que tú hablas, en lo que tú digas. Vamos a orar, hermanos, que el Señor bendiga la enseñanza de hoy. Todo por cerrado, yo le pido en esta hora